Hola, ¿cómo están todos? Acá con un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar un poco qué es lo que estoy haciendo con el Fiat 600, ya que habrán visto otros videos y algunas fotos de que el Fiat está desarmado, está en reparación. Bueno, así que acá les voy a contar un poquito qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi idea para el Fiat 600 eléctrico. Así que vean este video conmigo. Bueno, el Fiat, como ya saben, tenía problemas en la chapa, estaba con algunos problemas de óxido y de soldadura. Y se empezó a complicar un poquito ahí la situación. Entonces lo quise reparar bien, o sea, dejarlo bien, sobre todo estructuralmente, que quede en buenas condiciones para que funcione bien. Y lo empecé a desarmar y a ver las partes que tenía problema. También era un problema ahí las bisagras en las puertas, y le veía que estaban con un poco de óxido y quería reparar esa parte. Lo empecé a desarmar, lo empiezo a desarmar, a ver, a pelar algunas partes en que iba encontrando la pintura con problemas, y me encontraba que abajo estaba realmente muy mal la situación. A medida que desarmaba, a medida que levantaba un poquito la pintura en las partes más complicadas, veía que abajo realmente la situación estaba realmente muy fea. Entonces me decidí por despintarlo completo, sacarle toda la pintura. Y bueno, ahí gran problema, me encontré que el auto era más masilla que chapa, así que bueno, realmente estaba muy complicada la situación. Entonces, a pelarlo completo y vamos a ver cómo queda el auto, cómo se soluciona un poco esos problemas. No. Eh, la verdad que visto así como está y lo costoso que va a ser llegar a volverlo a dejar bien, realmente una reparación como tiene que ser, que sea un auto de metal y no un auto de masilla, va a ser muy complicado. Así que me había decidido a mantenerlo pelado, solucionar todos los problemas que pueda y dejarlo por ahora con una estética así más bien eh, con el metal a la vista. Y no va que, bueno, esta semana he tenido la gran suerte de que salió el amigo Elon Musk con una estética totalmente futurista, con metal a la vista. Y bueno, creo que su idea es tratar de imponer un poco esa estética futurista en los vehículos. Así que bueno, vamos a sumarnos nosotros con el Fiat 600. Creo que el Fiat 600 va a quedar más o menos de una estética similar. Obviamente no vamos a nunca comparar lo que es la Cybertruck con el Fiat 600, pero bueno, vamos por un nuevo camino. Creo que puede ser que se venga una nueva era con respecto al diseño automotriz. Así que bueno, nosotros vamos a subirnos un poquito a ese caballo y vamos a intentar seguir por ese rumbo. Así que bueno, acá estamos como tendríamos que ser más o menos una comparativa. Pero lo que realmente vamos a hacer es mantener el vehículo lo mejor posible, reparar todo estructuralmente, que funcione bien, que no haya ningún problema, y para que eso quede mecánicamente en forma perfecta. Yo le había dicho ya en algunos videos, sobre todo los que hice en vivo, que tenían que tener en cuenta siempre al momento de comenzar una conversión, es reparar precisamente esto, la parte chapa, la parte mecánica, dejarlo a 0 kilómetros para que funcione bien, porque después la parte eléctrica, los kits de conversión funcionan realmente muy bien, y es una lástima que el vehículo quede con detalles por precisamente no hacer ese trabajo de antemano.
Por eso es que siempre le digo, como mi experiencia, es lo mejor es antes de intentar empezar a montar los componentes. Uno, obviamente que los chicos que están haciendo ahora sus conversiones también, uno quiere el auto verlo lo antes posible rodando, pero bueno, lo ideal es tomarse su tiempo y el esfuerzo en dejar muy bien la parte del auto, lo que va a hacer, lo que queda del vehículo, de dejarlo en perfectas condiciones para después poder aprovechar el auto al máximo y no, bueno, que queden en una situación como la mía, de que anduve prácticamente 2 años y ahora tengo que desarmar y estoy con unos meses parado el vehículo tratando de rehacerlo. Eso sería una recomendación, siempre hacer eso para después poder usar varios años el vehículo sin problema. Y no se olviden de seguir en el canal, suscríbanse. Yo voy a ir levantando más videos respecto a cómo avanzo con la restauración del Fiat 600 y cómo va a ir quedando con su nueva estética, no sé si futurista o lo que sea, pero bueno, esa creo que va a ser la nueva estética que va a tener el Fiat 600. Así que bueno, suscríbanse, sigan el canal, compartan sobre todo para que otras personas vean lo que es un proceso de conversión. Y bueno, acá les dejo algunas imágenes para que vean los primeros pasos de este proceso. Bueno, los que siguen el mundo del vehículo eléctrico seguramente se habrán enterado. Yo lo vi ese día acá en Argentina, era las 1 de la madrugada, la presentación en vivo de la Cybertruck, la camioneta de Tesla, que sorprendió. O sea, sin duda yo no puedo dejar de decir de que cuando apareció me dejó atónito. Realmente no me esperaba un vehículo de esas características, aunque Elon ya lo venía adelantando bastante respecto a que iba a ser una camioneta futurista, que iba a tener un estilo, creo que había dicho, no sé si Blade Runner o tipo la saga de Mad Max, pero ya venía adelantando que iba a ser una camioneta con una estética muy particular. Lo que creo que muchísimos no nos esperamos, que sea tan radical el diseño de la camioneta. Bueno, realmente al principio me choqueó, me dejó impactado y sin entender bien qué era lo que me parecía de la camioneta. Pero bueno, en estos días la venía mirando un poco y creo que es posible que se vaya realmente gestando, no sé si todos los vehículos, pero una corriente, un nicho de vehículos de una estética muy modernista o muy de ese estilo así de futuro espacial. Y creo que va a haber una serie de vehículos, o por lo menos, como les decía, un nicho de vehículos que van a tener esa estética. Y bueno, es acá donde, bueno, yo creo que me voy a sumar a esa corriente de diseño o de estética, y vamos a seguir con el Fiat 600 por ese lado. La camioneta de Tesla, sí, sin duda, después de mirarlo un poco, creo que tiene su cierto atractivo como producto sobre todo para las personas más jóvenes que están acostumbrados a sobre todo lo que es ciencia ficción y lo que son los juegos de video, que hay mucho de ese estilo de vehículos siempre presente. Quizás les sea muy atractivo el vehículo. Y bueno, veremos para dónde va eso. Así que nosotros en principio vamos con el Fiat 600 en esa nueva dirección. Nos sumamos justo a mi proyecto. Cayó en un momento que yo pensaba, bueno, me voy para
para ese lado por problemas básicamente del estado del vehículo, más que otra cosa. Y bueno, ahora sale Tesla más o menos empujando por esa dirección, así que bueno, vamos todos para allá.